El tema de hoy, ¿verdad? Es vive como alguien a quien le han mostrado misericordia. Día domingo, basado en Mateo 23:23, enseñaba sobre el principio del diezmo. Pero el objetivo de ese verso, cuando Jesús les está hablando ya a los fariseos, es que les está diciendo que ellos se están olvidando de lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y les dice que eso es lo principal, eso es lo más importante y que no podemos nosotros olvidarlo. Entonces, Dios, aun cuando terminó el tema, terminó la transmisión, Él siguió hablando a mi vida sobre este punto, que muchas veces vivimos, ¿verdad? Como alguien de quienes no han tenido misericordia, ¿verdad? Si usted es miembro de la iglesia, usted me ha escuchado muchas veces que yo siempre les digo que no estoy de acuerdo que nosotros seamos salvos por gracia, seamos salvos por misericordia, pero querramos que los demás se salven por ley y les empezamos a poner una línea de reglas, de órdenes, de leyes que ni nosotros cumplimos para que entonces ellos vengan a la iglesia. Tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer lo otro, tu manera de vestir, hermana, póngase falda y no pantalón, no se pinte, no se maquille, etcétera, etcétera. Entonces nos olvidamos que nosotros fuimos alcanzados por misericordia. Tenemos que vivir, ¿verdad? Como alguien que fue alcanzado, perdón, por misericordia, como alguien a quien le han mostrado misericordia. En el momento cuando nosotros estamos débiles, estamos vulnerables, estamos caídos, hemos perdido, estamos en derrota, anhelamos, queremos que alguien tenga de nosotros misericordia. Pero cuando nos levantamos y ahora estamos en bendición, estamos de pie, estamos fuertes, estamos prosperados, ahora no podemos olvidarnos de la misericordia y andar caminando con altivez, con orgullo o con cualquier otra cosa que sea contraria a la misericordia de Dios. Tenemos nosotros siempre que poder mantener, ¿verdad?, presente que Dios ha tenido misericordia con nosotros y la sigue teniendo y la seguirá teniendo. Y cuando alguien se acerca a nosotros, poder nosotros también recordar que esa persona necesita misericordia. Y quiero leerle lo que dice Mateo capítulo 5, verso 7 en la Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Mire qué tremendo esto. Dios bendice, ¿verdad?, los compasivos porque ellos también van a recibir compasión. ¿Sabe qué enseña este principio? Que tenemos que sembrar porque todo lo que vamos a sembrar lo vamos a recibir. Normalmente, ¿verdad?, cuando decimos, hermanos, hay que sembrar, luego pensamos en dinero o en cosas materiales. Quiero decirles que las mayores siembras en el cielo son espirituales. Las mayores siembras en nuestra vida son espirituales, ¿verdad? Y aquí dice que nuestras acciones de misericordia, de compasión, las vamos a cosechar. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que yo tenga una buena tierra y en esa buena tierra no tenga ninguna semilla de misericordia. Porque cuando venga el tiempo de cosechar, no voy a tener cosecha. Va a estar, ¿verdad?, mi tierra sin fruto. Entonces yo tengo que sembrar misericordia. Cada vez que tú tienes misericordia por una persona, estás poniendo una semilla en tu terreno. Cada vez que tú tienes misericordia por una persona, y quiero decirle que las semillas más grandes son las semillas cuando nos toca tener misericordia por aquellas personas complicadas, aquellas personas difíciles de tratar, aquellas personas que nos lastiman, aquellas personas, ¿verdad?, que no es tan fácil poder ser misericordiosos con ellos. Jesús enseñó y dijo, si tú tienes amor a quien te es fácil amar, no estás haciendo nada. Pero si tú amas al que te odia, al que te maldice, al que te persigue, entonces dijo Jesús, eso tiene un fruto grande. Eso tiene, ¿verdad?, una recompensa grande. Eso nosotros tenemos que poder ponerlo en práctica. No tenemos que hacernos los espirituales y los misericordiosos con aquellos que nos caen bien. Pero cuando se nos acerca una persona que no nos cae bien, entonces sale nuestra carne, entonces sale nuestro verdadero yo. Se te olvidaron las palabras bonitas, lo dulcecito. Es muy fácil ser misericordioso con el que te cae bien y perdonarle una y otra y otra y otra vez, ¿verdad?, las ofensas o las faltas que sean. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que poder tener misericordia con aquellas personas que son difíciles y complicadas. ¿Sabe qué? Ninguno de nosotros fue fácil para Dios.
Le costamos bastante. Jesús fue muy paciente con nosotros. ¿Cuántas veces Jesús nos habló y le dimos la espalda, le dijimos que no teníamos tiempo y nos metíamos más en pecado y en pecado y en pecado? No fuimos fácil para Jesús, pero Él nos amó. No fuimos fáciles para Jesús y Él nos amó. Muchos maldijeron a Jesús, muchos se burlaron de los cristianos, muchos se burlaron de la iglesia cristiana, muchos, ¿verdad?, hablaron en contra de los siervos de Dios, diciendo que eran unos ladrones, que las iglesias eran un lugar, ¿verdad?, de locos, que nunca se iban a meter, etcétera, etcétera. No tenemos memoria, ya se nos olvidó la cantidad de maldiciones que salieron de nuestra boca en contra de la iglesia de Cristo, en contra de nuestro Señor. Y ¿sabe qué? Aún así, Jesús tuvo misericordia de nosotros. Nosotros íbamos sumando y sumando y sumando más nuestra lista de pecados, pecados bastante malos, íbamos sumando más y Jesús iba teniendo más y más y más y más misericordia, amándonos más. Jesús iba siempre teniendo paciencia, ¿verdad?, con nosotros, esperando el momento cuando le abriéramos nuestro corazón y lo dejáramos entrar. Ahora yo tengo que vivir como alguien de quien tuvieron misericordia para yo poder venir y darla. Entonces Dios no quiere que muestres misericordia solo a las personas que nos agradan, sino a aquellas personas que no, ¿verdad?, es fácil tener con ellos misericordia. Dios quiere que seas misericordioso con todos. No puedes ser selectivo en el momento de aplicar misericordia, porque entonces deja de ser misericordia. Si tú empiezas a ser selectivo y tú dices, con él sí tengo misericordia, con ella también, pero con él no y con ella tampoco, en ese momento deja de ser misericordia. La misericordia no es selectiva. La misericordia siempre va a buscar al que menos se la merece. La misericordia de Cristo, la misericordia real, la misericordia verdadera que viene del cielo, siempre va a buscar al que menos se la merece. A ese lo va a buscar. Entonces nosotros tenemos que tenerlo claro en nuestro corazón. Ahora, yo necesito misericordia, los demás necesitan. ¿Por qué? Porque para entrar en el reino de los cielos, ¿verdad?, se necesita misericordia. Y lea conmigo Mateo capítulo 6, versículo 16. También se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque creo que al leerlo en esta versión nos da mayor luz, mayor revelación sobre lo que hoy, ¿verdad?, necesitamos aprender. Dice el pasaje, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Mire qué tremendo esto. Que el que yo le retenga el perdón a una persona hace que en el cielo me retengan mi perdón. Es que no se lo merece, usted tampoco se merece el perdón del cielo. Es que no se ha portado bien, usted tampoco se ha portado bien. Por eso le vuelvo a repetir, no podemos querer nosotros la gracia de Dios, pero nosotros querer aplicar la ley de nosotros. No, la palabra de Dios aquí es clara y dice, cuando tú le das perdón a alguien, el cielo no te retiene tu perdón. No te retiene el perdón que tú necesitas. Hay puertas espirituales en nuestra vida que no se han cerrado. Ya pediste perdón de ellas, pero te sigues sintiendo culpable, te sigues sintiendo mal. Esa culpa, ¿verdad?, de ese pecado que cometiste hace tiempo te sigue persiguiendo. Porque tuviste la oportunidad de perdonar a alguien y más bien te alejaste de él, te alejaste de ella. Era tu mejor amigo, tu mejor amiga y no le quisiste perdonar una ofensa. Y en ese momento, ese perdón que tú pediste al cielo se te ha estado reteniendo. Y tú tienes que poder perdonar a la persona con la que tuviste un problema para que entonces el perdón que está retenido en el cielo se te libere. Esto es importante que lo puedas entender porque vuelvo a repetir, estamos atados a pecados no porque el cielo no nos quiera perdonar. Nosotros mismos no queremos sembrar perdón para cosechar perdón. No queremos perdonar a alguien que nos ofendió. Por eso le insisto una y otra vez, escúcheme bien, perdonar no es dejar que el que me ofendió se salga con la suya. Perdonar es liberarme de esa persona que me hizo daño. El perdón rompe ataduras. Cuando yo tengo una ofensa con una persona me ofende y yo recibo la ofensa, nos ligamos en el alma, nos atamos a un rencor, nos atamos a un odio. Es un odio, pero tenemos los dos, ¿verdad? Estamos atados a ese odio. Entonces la palabra del Señor dice que cuando tú perdonas, no es que lo estás perdonando para que se salga con la suya.
¿verdad? Sino que lo estás perdonando porque tú no tienes por qué estar atado a una persona que te lastima y que te causa daño. Por eso es que vuelvo a insistir. Pasa el tiempo, escucha solo el nombre de esa persona, ves una foto de esa persona y se te revuelven las tripas. Y te pones mal y se te va el hambre. Estás comiendo y alguien te recuerda el nombre de esa persona y se te va el hambre. Algunos hasta abren su boca para maldecir. Escuchas el nombre de esa persona y dices, ojalá y le pase un tren o le pase algo malo, ojalá y se muera, ojalá y le pase tal cosa, ojalá y le dé COVID. No, 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 no. Cuando tú actúas de esa manera, insisto, estás atado a esa persona y el cielo no puede perdonar las ofensas que tienes. Por eso espero que usted escuche esta palabra hoy en su espíritu, porque si así la escuchas y la recibes, hoy puede ser un día de libertad para tu alma. La única forma de entrar, ¿verdad?, en el cielo de Cristo es a través de la misericordia, de la gracia, del perdón que Jesús vino a dar mediante su sacrificio y su resurrección. Entonces, yo necesito misericordia no solo para mi vida en esta tierra, sino para la eternidad. Necesito la misericordia de Cristo, no solo para vivir aquí, sino la necesito para la eternidad. Por eso es importante que hoy usted pueda entender esto, porque muchas veces estamos atados a muchos odios y esos odios van generando en nuestro corazón raíces de amargura que van creciendo y nos vamos amargando más solo porque no queremos soltar las ofensas. Entonces, ¿sabe cuál es mi consejo del día de hoy? Examine su corazón, vea con quién usted está ofendido, perdone a esa persona, dele misericordia a esa persona, para que usted vea cómo del cielo hoy, ahí en su hogar, va a descender también el perdón de Dios y va a venir libertad a su vida. Entonces, no puedo recibir lo que no estoy dispuesto a dar de mí mismo. Yo no puedo recibir lo que no estoy dispuesto a dar de mí mismo, ¿verdad? Yo quiero recibir misericordia, pero si alguien me hace algo, entonces, ¿verdad? Ahí ya me comporto de una manera donde no quiero perdonar. Usted tiene que saber que para recibir, primero se debe de dar. Ese principio lo enseñó Jesús. Mejor es dar que poder recibir. Tenemos que dar la misericordia. Mire, quiero contarle que hace unos meses atrás platiqué con unas personas, ¿verdad? Con unos hermanos que ya llevan muchos años de haberse retirado de la iglesia. Y se retiraron por una ofensa y un problema que tuvieron con otra, ¿verdad? Una hermana de la iglesia. Entonces me dicen ellos, Dios ha sido bueno, hemos prosperado, tenemos un negocio, tenemos esto, lo otro, estamos ganando, ¿verdad? Muy bien, nos ha ido muy bien. Pero su corazón, al mencionar el nombre de esa hermana, se llena luego de odio, de rencor, se llena, ¿verdad?, de cosas incorrectas. Y escúcheme bien, esto es lo que le quiero enseñar. Muchas veces decimos, ¿verdad?, es que yo quiero la justicia de Dios. No, tú no quieres la justicia de Dios, tú quieres tu venganza o que Dios sea vengativo por ti. Porque sabe que Dios ya fue justo. Esa persona te robó dinero y ahora tú ya prosperaste. Y ahora esa persona está en pobreza y lo perdió todo. La justicia de Dios ya llegó. Esa persona te quitó el dinero a ti. La justicia de Dios ya llegó. Ahora esa persona está sin dinero y ahora tú estás bendecido y prosperado. Ya llegó la justicia de Dios. Pero no la vemos así. Nos empieza a ir bien. Aun cuando nos alejamos de la iglesia, aun cuando nos portamos mal, llega la justicia de Dios por lo mal que nos hicieron. Pero nosotros no, queremos ver desangrándose a esa persona, la queremos ver humillada, que nos venga a pedir perdón a la puerta de la casa. Queremos un montón de cosas que ni a nosotros nos ha pedido Jesús. Y a veces somos hasta más malos que los que nos hacen maldades a nosotros. Por eso entiéndame el día de hoy. Si usted entiende lo que es justicia, ¿verdad?, va a dejar de andar buscando venganza. Dios no es vengativo. Dios no va a vengarte a ti de las ofensas que te han hecho los demás, ¿verdad? Dios va a ser justo. Entonces, si alguien te quitó algo, Dios te lo va a dar. Si alguien se aprovechó de ti, entonces Dios va a hacer que tú recuperes, pero tienes que perdonar, tienes que tener misericordia, porque si tú, ¿verdad?, recibes la bendición de Dios y tienes esta puerta de odio y de rencor abierta en tu alma, vas a ver cómo la bendición, así como llega, se va.
Por eso es importante que el día de hoy entendamos esta palabra. Tenemos que estar dispuestos a dar, ¿verdad?, lo que nosotros queremos recibir. No podemos permitirnos, ¿verdad?, el lujo de no ser misericordiosos y no perdonar. Hoy, en este tiempo que vivimos en un tiempo donde la gente es muy sensible, se ofende por cualquier cosa. Hay gente que hasta se ofende de a gratis, por nada. De repente están dos platicando y se ríen y el que se siente rechazado se hace rechazable. Hay dos personas platicando y se ríen por algo, ¿verdad?, entre ellos, y dice, seguro se están riendo de mí. O empiezan a hablar con indirectas en voz alta para ofender, para lastimar. Y siempre está metiéndose en la vida de los demás, diciendo que los demás tienen envidia de él. Los demás no se saben ni tu nombre. Entonces, así que sabe que tenemos nosotros que poder sembrar misericordia y dejar, ¿verdad?, de estar atados a tantas cosas que nos lastiman y que nos dañan. Alguien en algún momento va a necesitar tu perdón. Alguien en algún momento de tu vida va a necesitar tu perdón. ¿Sabe quién es la gente que más nos lastima constantemente? Nuestra propia familia, porque vivimos con ellos a diario, compartimos con ellos a diario. Ellos saben lo bueno y lo malo de nosotros y cuando se enojan sacan las cosas malas y nos las echan en cara. Nos lastiman, nos hieren con sus palabras porque conocen nuestros errores, conocen las cosas, ¿verdad?, que están mal en nosotros y las usan para poder venir y lastimarnos. Quienes más nos lastiman son nuestra propia familia. Quien más lastima a su esposa es el esposo. Quien más lastima, ¿verdad?, los hijos son los padres. Y así, siempre, ¿verdad?, en la relación. Entonces, tenemos nosotros que aprender a saber que en algún momento la gente va a necesitar de nuestro perdón. Y escúcheme bien, aunque no te lo pidan, si entiendes hoy este principio de la misericordia, aunque no te pidan el perdón, perdona al que te ofendió. Dale misericordia, dale del perdón. Porque también a diario nosotros convivimos con el Espíritu Santo. Y a diario el Espíritu Santo en nuestro interior ve nuestros malos pensamientos, ve nuestras malas intenciones, ve nuestros pecados ocultos, ve lo peor de nosotros. Y a diario vamos a necesitar el perdón de Él para poder estar en paz y en comunión con Dios. Entonces, si yo estoy reteniendo el perdón a los demás, estoy haciendo que el perdón del cielo se me retenga. Y por eso, ¿verdad?, tenemos nosotros que poder compartir y dar el perdón. Habrá un día de juicio. Vamos a estar delante de Dios, ¿verdad?, delante del tribunal de Cristo. La Biblia dice que está el tribunal de Cristo y el tribunal del gran trono blanco. Hoy no nos toca hablar de escatología, pero escúcheme bien. Su mirada, su visión debe estar puesta en el tribunal de Cristo, no en el tribunal del trono blanco. Usted debe de llegar a este tribunal, aquí, porque el que llegue aquí ya es salvo. Aquí no se va a juzgar si entras o no entras al cielo. Aquí ya entraste al cielo. Aquí nada más se va a juzgar tus obras, lo que hiciste estando en vida, bueno y malo. Eso es lo que vas a ir a juzgar aquí. Y aquí, cuando te vayan a juzgar por tus obras malas, vamos a tener un abogado defensor, dice la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y que Él, antes de que nos quieran condenar por alguna mala acción, Él va a decir, yo pagué por Él, yo pagué por sus obras. Vamos a recibir recompensas. Y aquellos, ¿verdad?, pues que tuvimos muy malas obras, es probable que nos quedemos sin recompensa. Pero insisto, el punto es que usted debe de apuntar a este tribunal, al tribunal de Cristo, ¿verdad? Y ahí vamos a ser juzgados por nuestras obras. Qué malo sería saber que vivimos muchos años odiando con rencores, sin querer perdonar, sin querer ser misericordiosos y que no solo perdimos aquí en la tierra, sino que también vamos a perder en la eternidad. Por eso ese es mi deseo el día de hoy. No viva con miedo, no viva con ningún miedo ni con ningún temor. Viva en paz, viva recibiendo la gracia de Dios, viva teniendo misericordia y recibiendo misericordia, porque eso es lo que el Señor quiere. Y mire, vamos terminando, pero antes quiero que leamos Santiago capítulo 2, verso 13. Y lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. Fíjese qué tremendo esto.
los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán juzgados. Jesús contó una historia de un rey, ¿verdad? De un hombre que fue a pedirle al rey que le pudiera perdonar una deuda grandísima económica. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que el rey se la... Pero luego vino una mujer viuda a ese hombre que le habían perdonado mucho dinero y le pidió perdón por una deuda muy pequeña que tenía. Y este hombre le dijo, no, te voy a meter a la cárcel y de ahí no vas a salir hasta que me pagues el último centavo. No vas a salir de ahí. Y entonces el rey se enteró de que este hombre no tuvo compasión, no tuvo misericordia de esta mujer viuda y lo mandó a llamar. Y le dijo, ¿sabes que la deuda que te había perdonado otra vez se va a activar? Y vas a ir a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que me pagues el último centavo. La compasión con la que tú juzgues vas a hacer. Es muy fácil cuando tú estás en un puesto, insisto, ¿verdad? Donde estás bien, en un puesto o en un lugar donde todo está bien alrededor de tu vida. Y cuando una persona comete un error y le va mal, ser duro con esa persona. Ser duro, ser áspero, ¿verdad? Ser brusco, ser agresivo con tus palabras y no tener compasión de esa persona. Lo único que estamos haciendo al comportarnos así es asegurarnos que unos pasos a futuro vamos a ser tratados también. Entonces, todos en algún momento de nuestra vida vamos a... Todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar ser perdonados. No tiene idea de cuántas veces he recibido, ¿verdad?, comentarios de hermanos de la iglesia o de líderes de la iglesia que vienen a acusar a otros que cometieron errores. Y dicen, bájelo del ministerio, quítelo del ministerio, dígale que se retire de la iglesia. Y nada más me pongo a pensar, ¿verdad? Y digo, espero que el día que él falle, que él cometa un error, que él tropiece, no va a venir con esa misma, no va a querer que se le trate. Una hermana, ¿verdad?, que una y otra vez estuvo insistiendo sobre estar acusando a un hermano de la alabanza. Y el día, ¿verdad?, pues que no se le bajó, él solito tomó la decisión, ¿verdad?, de bajarse. Yo le decía a mi esposa, te puedo asegurar que ni una oración ha hecho esa hermana por este hermano de la alabanza. Te puedo asegurar que ni un día ha tomado esta hermana para ayunar por este hermano de la alabanza, porque nada más nos gusta estar juzgando. Si verdaderamente estuviéramos preocupados cuando vemos a una persona cometer un error, no la vamos a ir a acusar con la autoridad. Vamos a ir con la persona, vamos a hablar con él, con ella y decirle, ¿sabes qué? Veo que las cosas no andan bien, ¿en qué te puedo ayudar? Eso es lo que hace un misericordioso. Eso es lo que hace alguien con compasión. Y este pasaje dice, los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Fíjese qué tremendo esto. La diferencia entre tener y no tener misericordia. No tener misericordia me va a hacer que me puedan medir con esa misma vara, con esa misma falta de misericordia. Pero tener misericordia me va a ayudar a estar en victoria. Ayer, ¿verdad?, que platicaba con los líderes, les decía, cuando tú entiendes que Dios está de tu lado, sabes que se van a levantar muchos enemigos en tu contra, pero ninguno te va a poder. Vas a tener muchas batallas, pero ninguna vas a perder cuando confías en Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender este principio. Jesús, ¿verdad?, lo dijo también de otra manera en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, verso 7, dice aquí la palabra de Dios en este pasaje. Mateo 5, 7. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Que era el pasaje que leíamos al inicio. Dios bendice. Entonces, fíjese bien. Yo doy misericordia, ¿verdad? Siembro en mi tierra, pongo ahí misericordia y voy a recibir misericordia. Pero no solo eso, no solo voy a recibir de abajo, sino que también del cielo. Dios bendice, Dios me va a enviar bendición. Entonces, ¿sabe qué? Voy a estar cubierto por cosas muy buenas. La misericordia y la bendición. El perdón, el amor, la compasión de Dios
cuando algo malo. Todos somos seres humanos, todos tenemos debilidades, días muy malos y todos en algún momento vamos a fracasar, vamos a cometer un error y vamos a necesitar perdón. Todos vamos a necesitar perdón en algún momento de vida. Lo que hayamos sembrado antes de ese día es lo que vamos a cosechar en ese día. Lo que tú siembres el día de hoy, que te sientes bien, que todo está bien, es lo que tú vas a cosechar el día malo, el día que cometas un error, el día que falles. Por eso es mi consejo el día. Creemos en Jesús, creemos en Cristo, tenemos fe en Él. Él mismo dijo ahí en Mateo 23, no se olviden de lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe.